Buenas tardes, bienvenidos a Mundo en Vivo Hoy, una semana más, el programa que aborda lo que pocos hablan y luego todos cuentan. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, hoy vamos a hablar con Roberto Granda. Roberto Granda es el presidente del Foro Club de los Viernes, una corriente de pensamiento liberal que está haciendo mucho ruido en los últimos meses en toda España, y tienen también, por supuesto, un canal en YouTube que os invito y os aconsejo encarecidamente que sigáis. Así que vamos a la entrevista con Roberto Granda. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Para nosotros es un verdadero placer. Cuéntanos un poco, Roberto, porque el Club de los Viernes es un canal en YouTube donde, bueno, pues tenéis una línea editorial muy clara, en defensores de las ideas liberales, en plano político, no en el punto de vista estadounidense del término, que eso es otra cosa, y en el plano económico. Y lo cierto es que bueno, pues durante los tiempos que ha durado el confinamiento, pues habéis tenido un montón de seguidores, espectadores, porque se ha consumido mucho por YouTube. Bueno, en primer lugar, Roberto, cuéntanos un poco, para la gente que no lo sepa, ¿cuál es vuestra misión en el Club de los Viernes? Bueno, el Club de los Viernes no es solamente un canal de YouTube, es un canal de YouTube también que funciona bastante bien, que ahora mismo estamos por los 113.000 suscriptores, creo que se llaman, o seguidores. Y es un movimiento cívico, es un movimiento, un laboratorio de ideas liberales, de unas personas que se unieron o nos unimos en un principio, hartas de que los políticos tuvieran demasiado poder, que el Estado acumulara demasiado poder y la subida o el ascenso de algunos populismos que pueden luego desarrollarse en totalitarismo si no se descontrola. Y por supuesto nosotros podemos decir que somos liberales de amplio espectro. Quiere decir que no, el término liberal engloba muchas cosas, menos lo que nos quiere decir que es ultraderecha, que eso no, pero bueno, hay liberales clásicos, herederos del constitucionalismo de Cádiz, y luego también hay liberales progresistas, liberales conservadores, y eso, sobre todo somos un movimiento cívico apartidista. Yo por lo menos, incluso como presidente, no me sentiría cómodo, no creo que sería ético que hiciera campaña a favor de ningún partido político, ni me posicionara pidiendo el voto por un partido. De hecho, yo no milito en ningún partido, y si lo hiciera creo que sería incompatible, porque si estamos al margen de ello, no podemos estar también dentro. Por eso, si alguien en el Club de los Viernes está metido en algún partido político, siempre está en un segundo plano. Y lo veo bien, porque tenemos que dar caña y criticar a todo lo que sea criticable. Evidentemente, ahora lo que más nos preocupa es la deriva nacional populista que hay en España. Y respecto al canal, bueno, yo creo que la gente, los medios tradicionales han perdido credibilidad, los espectadores han visto que la realidad iba por un lado y la verdad de la pandemia por otro, y que los medios de comunicación se empeñaron en seguir continuando el relato gubernamental, muchas veces de forma a veces abyecta, yo creo, ocultando la información. Y entonces se consumió mucho durante el confinamiento. Al estar la gente en casa se usó mucho YouTube, se usó mucho Twitter, se usó mucho WhatsApp. Había, digamos, un subsuelo de información, si lo podemos llamar así, una corriente alterna de información que hacía que al gobierno se le escapara y le ponía nerviosísimo. Por eso quería controlar las redes, por eso quería controlar Twitter, censurar los canales, pero bueno, es muy difícil, es como ponerle puertas al campo, no puedes controlar toda la vorágine de información, todo el torrente de información que llega a través de las redes, o sea que el gobierno, eso yo creo que es una batalla perdida. Sí, y desde luego, como tú bien comentas, una de vuestras misiones es precisamente la defensa de las ideas, bueno, el concepto liberal de lo que es, bueno, el comportamiento del Estado, de la sociedad, etcétera. Y uno de los grandes problemas que tuvimos durante los tiempos del confinamiento es precisamente esa falta de libertad para acceder a una información independiente, por ejemplo, sobre todo se vio reflejado en la televisión, ¿no? Sí, en la televisión yo creo que fue el ejemplo más claro. Un gobierno que subvenciona a los medios de comunicación para que sigan repitiendo su mensaje, al final son medios de comunicación que lo que crea son siervos, son lacayos, son meros voceros. Por eso yo creo que
algunos canales alternativos tuvieron un auge espectacular durante la pandemia. Estoy pensando en Estado de Alarma de Javier Negre, estoy pensando en Jano García, el propio Club de los Viernes, que han visto subidas mucho sus visitas y sus seguidores porque la ciudadanía buscaba una información alternativa, que es que si no, esto era los medios de comunicación controlados por el Estado. Nos estábamos convirtiendo en un Estado prácticamente, bueno, como los modelos que estaban diciendo, ¿no? Teniendo un vicepresidente que dice que los medios de comunicación privados atacan la libertad de expresión y que él lo que quiere es controlar un telediario, que al final lo consiguió, ¿no? No solamente uno, sino 3. Entonces, hay que buscar medidas alternativas, sobre todo para cultivar la conciencia crítica, porque una sociedad que esté mal informada es una sociedad muy fácil de manipular y es una sociedad, sobre todo, aborregada. Y nada más que verlo en los ciudadanos, podemos verlo en el grupo, en conocidos, en amigos, los que han seguido a pies juntillas las directrices del gobierno son los que menos capacidad crítica tienen. Se lo han comido todo con patatas, pero se han comido todo hasta el punto de convertirse en un dogma de fe, inmunes a cualquier razonamiento. Tú les pones los datos, le dices, somos la peor gestión de... Y les da igual porque son integristas políticos, no están abiertos a ningún razonamiento lógico. Entonces, yo con algunos en ese sentido he tirado la toalla. Si quieren seguir haciendo el ridículo y teniendo un pensamiento bastante patético, pues allá ellos. Yo creo que el ejemplo más claro que podemos ver en eso es el culto a Simón. O sea, el culto a Fernando Simón me parece algo totalmente descabellado, me parece de una sociedad enferma. Te lo digo en serio, de gente que algo le falla en la cabeza, en el cerebro, de un tío que le ha hecho todo mal, básicamente. Además, si cotejas las declaraciones, si las analizas, se contradicen entre sí cuando las contrastas. Eso es clarísimo. Tengo yo aquí, además, un artículo que salió hoy en El Mundo, ¿no? De lo que va diciendo el 27 de enero, el 31 de enero, el 9 de febrero, el 28 de febrero, el 23, o sea, todo el tema de las mascarillas, todo el tema de los contagios, o sea, cosas que son errores de dimisión, no para poner a nadie en los altares. Y además que es el mismo pollo que estaba cuando el perro Excalibur. Y estos tíos, o sea, los progres, se querían cepillar a medio gobierno. O sea, pedían dimisiones de todo, de la ministra, de Rajoy, de todo y manifestaciones. Y ahora han cambiado, ¿no? Por eso es, yo creo que una de las cosas que ha quedado más evidente en esta pandemia es la doble moral, la hipocresía y esa ley del embudo de muchos ciudadanos. Uno pensaba, cuando se manifestaban, por ejemplo, contra los recortes o contra la corrupción del PP, uno pensaba, oye, que es gente que está en contra de la corrupción. No, estaban solamente en contra de esa corrupción, porque cuando la corrupción viene de otro lado o de un gobierno que les es más simpático o les cae mejor, entonces lo justifican, hacen contorsionismo argumentativo para de alguna manera que no me toques a mi gobierno, porque bueno, hay gente que se siente identificada con un partido político como el que se siente identificado con un partido de fútbol, o sea, con un equipo de fútbol. Y además que es que no hay que olvidar, ahora que estás hablando tú de lo de Fernando Simón, que si no me falla la memoria, a lo mejor se nos escapa alguno, pero en todo el mundo ha habido 7 países que han destituido a sus responsables en materia de salud y de sanidad. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Nueva Zelanda, que era un país modelo en la gestión del coronavirus. Destituyó a su ministro de Sanidad por no ser coherente con lo que predicaba. En el caso, bueno, son 8, por el Reino Unido también hubo, el Fernando Simón de allí también acabó dimitiendo por no, precisamente también por falta de coherencia con lo que predicaba y con lo que hacía. Prácticamente cuando Fernando Simón decía que las mascarillas no eran necesarias, ya a las 48 horas decía que que era la primera medida que por cuestión de solidaridad todo el mundo debería emplear, ¿no? Pero estoy hablando también de ministros de Sanidad dimitidos en Holanda, en Rumanía, en Ucrania, en Chile, en Ecuador y en Ecuador hasta el ministro de Trabajo. O sea, estamos hablando de que efectivamente este gobierno no ha sido ejemplar ni ejemplarizante. No ha sido ejemplar en la gestión de cómo llevó a cabo la crisis, pero es que no ha dado ejemplo. Claro, es decir, cuando uno piensa en esas responsabilidades políticas que se les exigía a Rajoy cuando estaba al frente del PP y del gobierno del PP y se pedía pues que asumiera sus responsabilidades por las famosas sentencias de Gürtel, etcétera, y Ciudadanos fue consecuente porque dijo que dejo de apoyar al gobierno de Rajoy y sin embargo es impresionante cómo, bueno, se han muerto
45.000 personas, por redondear en una cifra, Sí. En España por el coronavirus, y aquí no ha habido nadie que asuma responsabilidades políticas. No, es terrible. Y además, no solamente que no asumen responsabilidades políticas, es que hay un punto en que yo creo que tratan a la ciudadanía como seres, como minusválidos mentales. Quieren hacerte creer que misteriosamente del 8 al 9 por la mañana cambió drásticamente el panorama. El 9 de marzo se cerró todo, lo que pedía la Comunidad de Madrid, ¿no? Y luego esa impudicia de ver, todavía estuve viendo hace poco, la semana pasada, a Irene Montero en el Senado, así como habla ella con bastantes aspavientos, muy bueno, no sé cómo decirlo, se podría decir como choni, ¿no? y, y todavía está ahí, que yo a veces no me gustaría entrar en política, pero solamente a veces me gustaría estar ahí, en un Senado, en una de esas reuniones para decirle, oiga, pero ¿usted qué hace aquí? O sea, pero usted cómo sigue aquí después de haber llevado a miles de personas al matadero vírico del 8M a sabiendas que salió un vídeo, súper drástica, tía, tía, con la mano no, a la niña, y todavía se ponen a dar lecciones de moral y se ponen todos orgullosos, pero esto, o sea, no tienen ni la más mínima esencia y además tratan a la ciudadanía, ya digo, como que aquí no ha pasado nada y venga, y todavía, en fin, Pedro Sánchez, que en ese sentido es una persona, yo creo, bastante, bueno, carente de escrúpulos, todo lo liga siempre a su desmedida ambición de poder. Y cuando decimos, pero ¿cómo es posible que esté Podemos en el gobierno? Bueno, Podemos ya sabemos lo que es. Podemos, ¿vale? Es un partido chavista, es un partido que no cree en la separación de poderes ni en el Estado de Derecho, pero quien nos metió ahí fue Pedro Sánchez, porque al final no hay que olvidar que Podemos en las últimas elecciones fueron cuarta fuerza política. Cuarta, no es que hayan quedado segundos y por eso, oye, vale, quedas segundo, te dan una vicepresidencia y 4 ministerios. No, es que han quedado cuartos. Y luego sí, ya lo de Galicia y el País Vasco, pues bueno, es otra cosa ya aparte. Precisamente, en esto de que tú estás apuntando, o sea, así como hace un tiempo había gente que decía que a medida que se fuera complicando la situación económica motivada, bueno, pues por la crisis del coronavirus, pero también por la mala gestión que está llevando este gobierno, y los ERTES se transformasen en ERES y hubiese que hacer recortes y bueno, y todo lo que está por venir en los próximos meses, había gente que decía que bueno, pues que sería aquello, el momento en el que Podemos se acabaría descabalgando del Ejecutivo. Pero yo no lo tengo tan claro. O sea, yo estoy seguro, o estoy casi convencido de que Pablo Iglesias, o sea, él tiene asumido de que Podemos es suyo, es su partido. Claro. Si él muere Podemos. O sea, él no se... A él la sigla le da lo mismo. Se ha visto que le da lo mismo lo que ha pasado en Galicia o en el País Vasco. Él, es decir, la vida de Podemos es completamente paralela a su propia existencia. ¿Eso qué significa? Pues que él, vamos, no se va a ir ni con agua caliente del gobierno, a no ser que sea Pedro Sánchez quien lo eche. Claro, no, y si muere matando, es decir, y luego todo eso de los círculos, las asambleas, iban a decidir los inscritos y las inscritas, todo eso es un camelo para idiotas, o sea, eso es básico de populismo. Es que además cogió el ABC punto por punto de lo que hizo el chavismo, incluso el término casta, ¿no? Los de arriba contra los de abajo, el pueblo, esa cosa intangible que piensa que es el sujeto de derechos, y no, porque el pueblo no es sujeto de derecho de nada. Pero es que Pablo Iglesias, por ejemplo, un tío que llegó al poder, que ambicionaba tanto el poder, que lloró de esa manera cuando llegó al poder con Echenique, y eso no lo va a dejar tan fácilmente. Es su verdadera ambición. Él está imbuido por las series que ve, de Juego de Tronos, etcétera, y considera la política eso, pues una manera de hacer, incluso de descabezar gente si es necesario, metafóricamente, porque estamos en Europa en el siglo XXI, pero bueno, yo siempre digo, lo que ha librado a gente como Espinar o Errejón de acabar con un payo tras la nuca es que estamos en la época en la que estamos ahora mismo. Pero vamos, se me fue lo que te iba a decir, no me acuerdo, dime tú. No, pero bueno, es decir, dos consideraciones en la línea de lo que argumental que tú también estás haciendo. Es decir, tú estás hablando efectivamente de la capacidad o no, de la ausencia de capacidad crítica de la gran mayoría de la ciudadanía española. Sí. Y eso lo quisiera yo enlazar con la famosa frase que se ha convertido casi en un aforismo
de que tenemos a la juventud como la generación joven mejor preparada de la historia de España. Y es falso. Es falso. De hecho, yo no tengo ningún respeto por la generación que ha votado a Podemos. O sea, no, pero quiero decir además que es falso porque yo, que soy profesor de universidad, lo detecto. Es decir, aquellas personas que son capaces de tener un espíritu crítico y quienes son completamente acríticos. Es decir, que son acéfalos. Que vamos, su capacidad de pensar es completamente nula. Es nula, claro. La nada. Pero... Entonces, entre esa sociedad que tenemos actualmente y la que teníamos en la España de hace 100 años, lo único que cambia es que, bueno, pues que hay más gente que tenga un título, pero eso no le da nada. Posiblemente, perdona, había menos paro hace 100 años que el paro que hay ahora. Decía mi padre que en su clase el más tonto hacía relojes. Estamos hablando de los años 50. Y como eres profesor universitario, te darás cuenta, estarás de acuerdo conmigo, que no es la generación mejor preparada. En todo caso, será la más titulada, pero es que un título realmente no te da nada. Un título es una cosa para colgar en la pared y que tu abuela se sienta orgullosa, pero la universidad no te enseña más que unas técnicas y como mucho, y unas pautas, pero luego la cultura te tienes que buscar por ti misma y sobre todo estoy de acuerdo con una sociedad crítica totalmente. Es una sociedad, una juventud que solamente se informa por los medios de comunicación masivos o por las redes sociales y que no lee, que no piensa, que no se plantea cosas, es una sociedad fácilmente víctima precisamente de esos populismos. Pablo Iglesias, ¿por qué eclosionó Podemos? En el momento que empezó a salir en los sitios de máxima audiencia, de La Sexta, de 4, que era lo que se consumía, y decían, mira lo que dice este, que va a acabar con la casta y tal. Pero bueno, este pollo ya venía de La Tuerca y de Hispan TV y de Contrapoder y de anticapitalismo y de la Fundación CEP. O sea, había que ver un poco. O sea, yo pienso que a votar se va leído, no porque venga un mesías redentor que diga que va a acabar, que sabes, que yo voy a ser aquí el que va a librar esto, y la gente votando ciegamente. Ahí se vio claramente que sí que falta espíritu crítico. Lo decía Fernando Savater y le criticó mucho cuando Podemos llegó al cenit de los 5 millones de votos, que decía que en España no sabía que había 5 millones de tontos. Y se le criticó por eso, pero yo estoy bastante de acuerdo con Fernando Savater, porque define de hecho el populismo como la democracia de los ignorantes. Y es cierto, o sea, no sé si es la generación mejor preparada, yo no lo veo así. Yo conozco a gente de mi edad y menores con los que no puedes mantener una conversación de nada porque culturalmente son nada, son amebas. Que sí que se tragaron todo esto de Podemos simplemente porque lo veían como un producto atractivo de marketing, como si hubiera salido alguien de Gran Hermano o de un programa de esos, que hay que votar por móvil. Si las votaciones en vez de ir a las urnas hubiera sido votar por móvil, manda 2080 a Pablo Iglesias a tal, hubiera sido así, le hubiera votado más gente todavía. Pero bueno, oye, en ese sentido es admirable porque es lo suficientemente sinvergüenza y tiene la suficientemente cara dura para seguir adelante con ello y en ese sentido se ha hecho rico, tiene un tren de vida difícil de asumir por la mayoría de la gente. Mira dónde vive, mira lo que cobra, entonces, oye, un modelo a seguir para estudiar en las escuelas de economía, yo creo, ¿no? En 4 o 5 años enriquecerse de esa manera. Pero eso siempre ha sido el marxismo y el comunismo, es decir, sí, claro. Los dirigentes, eso hay que recordárselo a los espectadores, como Fidel Castro siempre estaba en la lista de los dirigentes más ricos de toda América, pues y no hablemos también de los dirigentes soviéticos, etcétera, o de la Europa comunista de la época de la Guerra Fría, ¿no? Oye, precisamente hablando de países de la Europa del Este, el otro día hubo elecciones en Polonia. Y Polonia, tú sabes que es uno de los países que, vamos, favoritos para la izquierda europea, porque, bueno, Polonia y Hungría, porque son países convertidos en el pim pam pum de ellos, siempre sí. Son las presas fáciles para ellos, para meterles el dedo en el ojo, para decir que son unos violadores del Estado de Derecho, que son unos incumplidores de la democracia. Y el otro día leía yo en El País que entrevistaban a una cineasta que ahora, bueno, en fin, la verdad es que no recuerdo su nombre, pero era muy llamativo cuando explicaba de que ella hablaba del retroceso del Estado de Derecho en Polonia y le preguntaba a la periodista
que por qué sabía, a qué se debía dicho retroceso. Entonces ella hablaba y decía, pues mira, en primer lugar, porque el fiscal general del Estado es un miembro que procede del gobierno. En segundo lugar, porque en las televisiones no hay pluralidad. Y en tercer lugar, hablaba de que el gobierno, el partido en el gobierno, no dialogaba con la oposición. Entonces a mí, por un momento dije, a ver, voy a ver a quién están entrevistando, porque me daba la sensación de que estaban entrevistando a alguien de España, para referirse al gobierno de España. Es decir, es impresionante. Y luego, claro, cuando es Dolores Montserrat, como eurodiputada del PP, o por ejemplo Ciudadanos también ha hecho algo parecido, que denuncia la intromisión, o sea, por un lado Ciudadanos ha denunciado los ataques a los medios de comunicación por parte del gobierno y el PP, bueno, pues el retroceso de derechos y libertades al Estado de Derecho durante los tiempos de la pandemia. Claro, Sánchez salta porque normalmente está, y eso me gustaría conocer también tu opinión, quienes están acostumbrados a repartir tarjetas o carnés de buenos y malos demócratas, pues son las ONGs de la izquierda, es decir, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera, ¿no? Sí, además es que es muy difícil combatir eso porque tú si te opones al discurso dominante enseguida te etiquetan. Entonces hay gente a la que le importa que le etiqueten y gente a la que no. Yo, pues a mí no me importa, por eso estoy aquí, por eso estoy en el Club de los Viernes, me da igual, pero hay gente que prefiere callar antes de que le tachen, yo qué sé, de fascista, que es lo más recurrente, ¿no? Ultraderecha, machista y un montón de cosas. Claro que tienen el monopolio de la superioridad moral, pero en realidad luego es gente muy totalitaria y muy intransigente. Yo la gente más, coercitiva y totalitaria y sobre todo intolerante que conozco son gente que se autodefine como progre o de izquierdas y luego te dicen en Asturias, por ejemplo, no, yo estoy a favor de que a mis hijos les obliguen a hablar bable en los colegios, o sea, una inmersión lingüística, que les obliguen a hablar bable, que uno piensa, pues va a tus hijos, desgraciado, pero no a los hijos de los demás. ¿Por qué no crees en la libertad? Y respecto a Polonia y Hungría, a ver, es que son países, hay que entenderlo, que ellos han sufrido el comunismo durante décadas. O sea, están curados de espanto en ese sentido. Eran los que estaban tras el telón de acero. Yo hice un voluntariado y estuve 11 meses por Lituania, por Letonia, por Estonia, y me hablaban de la Unión Soviética y hay que entender que esa gente es independiente desde el año 91, o sea, desde ayer por la tarde, y que saben de verdad lo que es estar bajo la bota del comunismo y del telón de acero. O sea, no le podemos dar a Polonia, ni a la República Checa, ni a Lituania lecciones de lo que es el comunismo, y por eso lo detestan tanto y por eso lo denostan, es evidente. Sí, sí. Además, yo creo que es importante a la audiencia recordarles las famosas frases que decía el pastor luterano Martin Niemöller, aquella que decía que se las atribuyeron, bueno, pues por error a Bertolt Brecht, pero que hacía referencia a la de que primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron a por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron a por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron a por los católicos y yo no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron a por mí, pero ya entonces no quedaba nadie que dijera nada. Entonces, yo creo que eso es muy importante en la sociedad de la que vivimos, lo que estamos hablando, ¿no? Que la gente joven se entienda muy bien estas frases que bueno, pues que aplicó el régimen nazi o el régimen totalitario comunista en la Unión Soviética y en otros muchos países de la Europa del Este, y que aquí nosotros muchas veces vemos de lejos, ¿no? Sí, y además ahora han mandado un manifiesto estos intelectuales, Chomsky y demás, diciendo que, bueno, que no era así, ¿no? No es esto, que se les ha ido de las manos, que es una vertiente totalitaria y que están en contra de la democracia, que uno piensa, pero si esta es vuestra criatura, la habéis alimentado, la habéis cebado. Tú lo has dicho. Es el engendro de ellos, Claro, y ahora que es grande la criatura, o sea, es como tú cebas de pequeño, ¡ay, qué guapo el cachorrito del tigre! Luego el tigre crece y te come. Pues esto ha pasado un poco igual. Es que realmente yo creo que tratar de luchar contra este tipo de pensamiento único y de pensamiento que lo engloba todo es la verdadera resistencia y es la verdadera disidencia. Todos estos que van de antisistema, todos estos que van de rebeldes, están siguiendo el juego al pensamiento dominante y al pensamiento que ahora mismo lo engloba todo, y somos los que de alguna manera, los liberales o los que no nos conformamos, los que parecemos aquí, estamos batallando
y que estamos queriendo dar la batalla de las ideas para romper la brecha del monopolio de la verdad, ¿no? Porque ya hay hasta ministerios de la verdad, para explicar que el pasado no tiene una sola lectura, si te cambian el pasado, incluso ser un vallador contra la barbarie. Esto ya, lo de la iconoclastia y tirar estatuas e ir contra figuras desconociendo absolutamente, ya me parece el colmo del incivismo. O sea, la civilización empieza a morir por ahí, cuando los bárbaros, en vez de estar en las fronteras del imperio, están dentro y empiezan a destrozarlo todo, y los demás no hacemos nada, nos quedamos mirando cómo destrozan lo poco que queda, o quieren ver la historia sin matices, ¿no? Es como son una mente infantil, todo es maniqueo, todo es blanco-negro, todos buenos y malos. Pues ¿y este que era bueno o era malo? ¿Era fascista o era antifascista? Sí, son todo clichés, topicazos, ¿verdad? Frases huecas. Mira el otro día lo que decía cuando se reunió Pedro Sánchez con el primer ministro holandés, el Mark Rutte, le comentaba, le dijo ¿para qué quieres el dinero? Y le dijo, el dinero es para inversiones verdes, para superar la brecha tecnológica y para la inclusividad, por cuestión de justicia. Claro, y le dijo, mira, es decir, el dinero es a cambio de hacer reformas. O sea, a mí no me digas que el dinero lo vas a destinar a inversiones, es decir, a gasto, no sé, medioambiental, pues porque al final eso es una cuestión de política tuya, o puede no serla. Es decir, pero lo que tienes que hacer es decir, si tú quieres, porque el otro decía, es que es una cuestión de solidaridad, que de casi de deber moral. Claro, dice, no, perdona, solidaridad es la que tienes tú que tener conmigo, con Holanda, es decir, comprometiéndote a que vas a utilizar bien el dinero. O sea, es decir, porque al final parece, no sé, es ese complejo de que yo tengo que ser perennemente subvencionado y ayudado y socorrido. Es un poco, al final, bueno, pues el complejo de país subdesarrollado, ¿verdad? Es decir, que me malacostumbro a no evolucionar por mí mismo y a depender siempre del maná ajeno, ¿no? Y que es muy difícil ir por Europa con este plantel. Es decir, es como una carta de presentación. Europa dice, a ver, pero ¿quiénes son tus vicepresidentes? ¿Quiénes son tus ministros? La única más o menos competente es Calviño y Margarita Robles, pero claro, es que un gobierno donde está Garzón, donde está Yolanda Díaz, que son con carné del Partido Comunista, o donde está Irene Montero en un ministerio que no sabe muy bien lo que hace, de mano hay que recortar ahí. Si quieres pedir dinero, empieza a recortar por los 22 ministerios, la mayoría de ellos inservibles, y por todas las asesorías, secretarios generales y toda la gente chupando ahí del bote. O sea, ¿qué hacían todos esos cuando la tarta de Irene Montero cantando el cumpleaños feliz? Toda esa gente vive y cobra de un sueldo público y están ahí a la mamandurria, a dorarle la píldora a la ministra. O sea, 22 ministerios. El gasto público gubernamental también se dispara una barbaridad, o sea, derrochando. Luego está el tema también de las autonomías. Es que aquí y lo hace todo un poco con pólvora del rey también. Pero claro, la crisis económica fuerte llegará, y si este gobierno se va a tomar al carajo, el que se lo va a comer es el que venga otra vez, ¿no? O sea, cuando venga otra vez el PP es como el círculo, esto es como el día de la marmota. Intenta arreglar la economía y tiene que meter otra vez los recortes, la tijera y eso, pero bueno, pero yo creo que ¿Cuál es tu pronóstico en ese sentido, Roberto, en cuanto a próximas elecciones? ¿Tú cuánto le das a este gobierno? Es que van a hacer todo lo posible por agotar la legislatura, y de hecho, incluso por perpetuarse más en el poder. Si fuera por ellos, están copando las instituciones precisamente para tener el control de todo. Lo han hecho con la justicia, lo están intentando hacer con la Guardia Civil, con los medios de comunicación. Es el modelo chavista. Sí, chavista. Pero eso se ha visto que con el tema de las ayudas europeas se vio la semana pasada. Es decir, que Europa pone firme a Sánchez, ¿eh? Claro, es que esto no es como en Latinoamérica, que sí, aquí pues la Unión Europea es nuestra última esperanza. Es que no lo sé, yo no sé si van a agotar la legislatura o si va a haber elecciones anticipadas. Lo que está claro es que, como me decía Rafa Núñez Huesca, periodista que estuvo trabajando en Intereconomía, me decía que estamos ante la legislatura más importante de la historia de España, y puede que sea real, que sea cierto por las turbulencias que hay, por la cuestión social y por la crisis sanitaria y económica, porque además son dos crisis en una, está la sanitaria y está la económica, y hay que recordar
que hay mucha gente que va a salir muy quemada de esta crisis. No solamente porque hayan perdido familiares, por la tomadura de pelo de no ponerle nombre, o sea, no ponerle número a las víctimas, ¿no? Un país que no sabe ni contar sus muertos, es un país que se respeta muy poco a sí mismo. Y yo creo que ya van directamente a la provocación. Porque, por ejemplo, la semana pasada en el funeral de Estado, Fernando Simón fue con una mascarilla que tenía dibujos de tiburones y tal, una cosa muy poco seria, muy poco protocolaria, y es como recrearse. ¿Os queréis meter conmigo? Pues venga, os voy a dar para que os metáis conmigo. Yo creo que es una persona que le da todo exactamente igual y que intentan provocar más para que la gente salte. También había, creo que fue del PSOE del Senado, una chica que iba que parecía que acababa de salir de Pachá. O sea, ni siquiera un mínimo de decoro en un funeral de Estado. Y yo pienso de verdad que es una provocación para tensar más la cuerda porque les interesa, como diría Zapatero a Iñaki Gabilondo, tensión, hay que tensionar. Y en eso están. Pues oye, Roberto, estaríamos toda la tarde hablando, pero bueno, el tiempo es limitado, tú también tienes tus obligaciones y vamos a terminar aquí, pero yo espero, bueno, contar contigo otro día y lo mismo, es decir, puedes contar conmigo cuando quieras en el Club de los Viernes. Vale, no, ha sido entretenido, ameno, también es una forma yo creo que tenemos de sacar fuera lo que pensamos, darnos la oportunidad de... Oye, hay un chaval también que se llama El Gallego Despotricando que me invita a veces a su canal, que es incluso más liviano, porque él es no tan serio, y ahí nos soltamos porque son cosas que si te quedas dentro, si te las guardas, yo creo que eso es malo, hace malo para el estómago. Sí, no, y además que yo tengo clarísimo, por lo que estamos hablando antes, que hay que hacer mucha pedagogía con la ciudad, porque si la gente se queda con lo que ve en la secta, en la primera, o no, bueno, pues a Jorge Javier Vázquez, pues imagínate el nivel de alfabetización política y social que tienen, ¿no? Pero que no hay excusa, porque antes, por ejemplo, en la época de mis abuelos, había una justificación, así digamos, de cuando alguien era analfabeto, porque no tenían otra opción, no tenían otra oportunidad, no tenían opción de ir a la escuela, pero hoy es el mayor acceso a la cultura que tenemos de la historia, yo creo. Tú puedes ir no solamente por internet, tú puedes ir a la cuesta de Moyano y sacar 5 libros por 4 euros, tienes librerías, bibliotecas, librerías de viejo, tienes acceso a la información, tienes en internet también para buscar. O sea, el que se pone a ver a Jorge Javier Vázquez es una decisión porque quiere. Antes muchos no tenían otra opción, que estaban condenados, digamos, a la incultura y además así tenían una sabiduría que les daba la vida que ya quisieran ahora. Pero ahora el que es ignorante es porque quiere, o sea, son analfabetos voluntarios. Sí, es una opción voluntaria, efectivamente. Oye, pues lo dicho, Roberto, un verdadero placer. Hasta pronto. Nada, muchas gracias a ti. Interesante, ¿verdad? Las palabras, la conversación, entrevista con Roberto Granda. Pues hasta aquí nuestro programa Espacio Mundo en Vivo hoy, queridos amigos. Os deseo una feliz semana a pesar del gobierno. Hasta luego.